Voy a cambiar el pin del video. Ya. Ok, vamos entonces con OTAS de salida referida a tierra. Mm. Ya hemos visto implementaciones prácticas de OTA totalmente diferenciales. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es esto. Hoy vamos a ver OTAS con salida referida a tierra. O sea, hoy día vamos a ver esto. Son single-ended. Entonces, esto es totalmente diferencial. Esto es single-ended. Son similares al clásico OPAMP. La diferencia es que el OPAMP tiene un buffer a la salida. O sea, el OPAMP lo podemos dibujar como esto. Y nosotros estamos viendo OTAS, que son eso. No se usan mucho dentro de chips de precisión. En general, los chips de precisión, el camino de señal llevan estos, porque estos tienen, ustedes ya saben, PSRR mejorada, CMRR, tienen inmunidad ante ruido de modo común en general, a señales que están cruzando aquí, que están produciendo el mismo efecto en ambos canales. Al final esas diferencias se restan. Entonces, por eso dentro de chips se usan estos amplificadores. Pero para sacar hacia afuera amplificadores, generalmente lo hacemos single-ended. Podemos hacerlo diferencial también, pero como que estamos más acostumbrados a hacerlo single-ended. Entonces, estos pueden servir como amplificadores auxiliares en circuitos de polarización o amplificadores para sacar señales desde el chip. Este es el primero que vamos a ver. Este es el OTA de salida simple. A ver cómo es esta cuestión. ¿Qué es esto? Ya, pues yo sé que son pocos, pero tratemos de hacerlo interactivo. El par diferencial. Gracias. Este es el par diferencial de entrada, ¿cierto? Entonces vemos aquí los dos transistores que aportan con su GM. Y aquí vemos el transistor de cola que implementa en la práctica una fuente de corriente. ¿Y qué es esto que está acá? Un espejo. Es un espejo de corriente. O sea, la carga del par diferencial es un espejo de corriente. Entonces, tratemos de entender lo que está haciendo esto. Esto a diferencia de cuando no teníamos este cable, que es lo típico que tenemos en amplificadores diferenciales. Pero aquí tenemos esto que está acá, conectado como espejo de corriente. Entonces, lo que está haciendo esto es lo siguiente. Si este sube, la corriente aquí aumenta, ¿cierto? Este nodo baja un poquito. Este nodo baja, aumenta el VGS, aumenta el VGDS de este, aumenta la corriente de este. Ah, o sea, lo que está haciendo este espejo de corriente es mover la corriente de esta rama para sumarla en un nodo común allá. Y este por su parte baja, este de alguna forma baja su corriente, entonces está sumando la corriente de este transistor allá. Tratemos de entenderlo por el lado de las corrientes. Aquí hay una corriente de pequeña señal y esa corriente de pequeña señal aparece aquí. Y aquí hay otra corriente de pequeña señal que va en la dirección contraria, porque este va en la dirección contraria. Si este se mueve aquí, aumenta la corriente en esa dirección.
Si este se mueve aquí, aumenta la corriente de pequeña señal en la otra dirección. Entonces estamos como sumando corriente en ese nodo. ¿Cuál es la ganancia de aquí a acá? A ver, pensemos en esta pura rama. Este tiene GM. ¿Y cuál es la impedancia de este? Como uno partido por GM. Uno partido por GM. O sea, la ganancia de aquí a acá es como uno, más o menos. Es poquita la ganancia de ahí. Lo que está haciendo esto no es amplificar, lo que está haciendo esto es convertir la corriente que va por esta rama en una corriente por esta rama, para sumar corriente. O sea, esto de aquí no está amplificando. Y al sumar las corrientes, es como si este transistor estuviera acá y estuviera aportando con toda la corriente. O sea, al final esto tiene la misma ganancia, porque el GM total es el mismo, solo que lo estoy sumando en un solo nodo. Y el RO hacia arriba, paralelo RO hacia abajo. O sea, esto tiene ganancia GM por RO total. Y esto que ven acá, ya es eso. Tiene mi entrada diferencial, aquí está la entrada diferencial, aquí está mi salida, aquí está la salida, tiene alimentación, tiene tierra, y eso es todo. Ahí ya tenemos un op-amp rudimentario, un op-amp con baja ganancia, no va a tener ganancia más allá de, no sé, 20 decibeles. 40, difícil, depende de la longitud de canal de los transistores, podría llegar a 40 decibeles. O sea, no es mucha ganancia, pero es un amplificador. ¿Qué problema tiene? De partida, ¿cómo analizan esto en pequeñas señales? ¿Se imaginan cómo lo analizan en pequeñas señales, no? A ver, tengo, porque aquí no puedo aplicar la técnica del semicircuito. Entonces como que hay que dibujar todo. A ver, PIP le voy a poner a este. Este VIM. GM, VIP. Y aquí es este nodo. ¿Cómo dibujo el espejo de corriente en, en pequeña señal? Ya le pongo el 1 partido por GM de este transistor, pero después como que estoy copiando la corriente, entonces como que estoy produciendo un G. Ah, ya. Entonces, tal vez todo esto, tal vez todo esto de aquí lo puedo dibujar como un GM VIP y va, a ver, si es que este sube, esta corriente sube, esta corriente sube, esta corriente sube desde tierra. Entonces un GM VIP. Y después este otro lado, ahí estoy sumando la corriente en ese nodo. Y ese nodo tiene GM, VIM. Y después tenemos el RO total, que es el RO en esa dirección y en esa dirección. Ah, esto se suma con signo contrario, pero VIP y VIM tienen signo contrario. Entonces al final, esto es lo mismo que, esto es lo mismo, exactamente lo mismo que GM por VID. Aquí tengo VID. Entonces esa sería una forma de modelarlo.
X, R, O, N, paralelo, R, O, P. Esta es una forma de modelarlo. Pero, pero, hay un doblete en el espejo de corriente. La mitad de la corriente de salida viene de aquí, es directo. En cambio, la otra mitad pasa por un espejo de corriente y eso vuelve más lenta la señal. Entonces, pasa este efecto que una parte de la corriente es más lenta que la otra. Y la consecuencia de esto es un doblete polo cero. Entonces, la corriente de salida es Gm por VID por un medio que viene directo de aquí, por un medio por su polo, un medio por este polo. Y esto es lo que yo les mencionaba hace una clase atrás, que los espejos de corriente aquí pueden producir dobletes polo cero. Si sumamos estos dos, queda de este estilo. En este circuito el polo está en omega t p medios, porque tenemos este que tiene un polo en omega TP, porque un transistor conectado como diodo, por lo tanto tiene resistencia equivalente a 1 partido por Gm y capacitancia CGG, por lo tanto ahí tenemos un polo en omega TP, pero le sumamos el CGG de este otro y nos queda omega TP medios. Ok, pasemos a otro. ¿Cómo hacemos un buffer de ganancia unitaria? Conectando el menos, el VIM, con VO. Entonces conectamos VIM aquí con VO y ya tenemos un buffer. Esto tiene ganancia 1, menos de 1, pero es como un... Y eso es un buffer, es como, wow. Hay varias formas de mirar esto, ¿no? Va, este café ya lo usé, ya no me queda café. Este sí. Hay varias formas. Una forma es mirarlo como esto, al que le estamos conectando la entrada inversora con la salida. Pero otra forma de mirarlo es que este espejo de corriente está plegando la corriente. Sí, a ver, este tiene un GM, este espejo de corriente pliega la corriente, o sea, este está VI, este GM por VI, este lo está plegando y está copiando el GM por VI aquí. Y este gallo tiene una impedancia 1, perdón, de uno, como impedancia 1, de 1 partido por GM, porque está conectado como diodo. Entonces, al tener impedancia 1 partido por GM, eh, tenemos ganancia 1. GM por 1 partido por GM1. Qué loco. ¿Y para qué necesitamos par diferencial aquí? Porque podríamos haberlo hecho tirando esto a tierra, ¿o no? Pero ¿cuál es el problema si tiramos eso a tierra? ¿Y no hay realimentación? Em, no, no sé, aquí igual tenemos realimentación. Es otro el problema. Es otro el problema. A ver, pensemos en eh, si tiráramos eso a tierra. ¿Quién define la corriente en este transistor? El VI. El VI, que al final es el modo común de entrada, porque VO se va a igualar a VI. Entonces la corriente queda definida por el modo común de entrada. Y eso es súper malo. Nosotros queremos una corriente que no dependa del modo común de entrada. Entonces tenemos que ponerle fuente de cola. Claro, el modo común de entrada no va a poder bajar mucho. Entonces este amplificador
así como está este buffer. Va a funcionar bien, pero no puede moverse sobre todo el rango de entre VDD y tierra, no es riel a riel. Pero en un circuito va. En un circuito perfectamente ustedes podrían hacer que esto sea más 2,5 volts y este sea menos 2,5 volts. Y este VI va a poder llegar hasta 2,5 arriba, la salida no, pero VI perfectamente puede llegar hasta 2,5 y abajo puede llegar hasta, no sé, -1 o -1,5. Entonces no es tan mal. Ok, la impedancia de salida es como 1 partido por Gm, ya lo vimos. Y el rango de salida igual al rango de entrada de modo común al final. Y que no es tan bueno. Entonces al final nos gustaría, preferiríamos que esto fuera un cascodo plegado. Con un cascodo plegado resuelven ese problema y tienen una mejor, eh, un mejor rango de salida. ¿Cómo harían un amplificador inversor? Bueno, es conectar esto mismo que está acá con realimentación. Entonces le ponen en serie, esta la tiran a tierra y ponen eso. Entonces esta la tiran a tierra y este va a un voltaje negativo. Si este no fuera tierra, o sea, si este fuera la misma tierra que este estaría apagado todo el rato, entonces no sirve. Eh, y luego tienen CS y CF, y tienen CS y aquí tienen CF. Y listo, ahí ya tienen el amplificador. ¿Cuánto es C de X aquí? Porque es como raro esto, porque este se va a mover distinto, esto no es totalmente diferencial, entonces esto no es tierra de señal. Porque nosotros habíamos dicho que era tierra de señal cuando este nodo se mueve para arriba y este se mueve para abajo, al revés. Pero si uno se está moviendo y el otro no, esto ya no es tierra de señal. Y al no ser tierra de señal, las capacitancias ya no son las mismas que antes. TDS, chuta, a ver, ¿cómo calculo TDS? Bueno, tengo que cortar el lazo. Como que no es tan fácil porque uno no puede simplemente, uno no puede simplemente aplicar semicircuito. Es más fácil de analizar el diferencial, porque uno aplica semicircuito y listo, pero aquí no es tan fácil. Uno puede hacer aproximaciones, y ya agarremos y este de aquí lo podemos fácilmente modelar y después aplicarle un par de capacitores por fuera y va a quedar más o menos el análisis, no va a quedar tan bueno, no va a quedar tan preciso. Aquí hay otro. Este ya es dice OTA, pero esto ya es un OPAMP. Esto es un OPAMP de 2 etapas con salida referida a tierra. Ayúdenme con esto. ¿Dónde está la entrada de esto? Recuerda, recuerda mucho a los títeres. ¿Dónde está la entrada? ¿Está por acá? Ustedes tienen que gritar, ¡no! ¿Está por acá? Ya, pues, ¿dónde está la entrada? No, en M1 y Eso, M2. aquí, esa es la entrada, ¿cierto? Ya, pues despertemos. Hay que decir algo divertido para despertar. Sí, en el control de hoy día les tiro un chiste. El punto base es un chiste, para los que no lo hayan hecho. Es un chiste malo, pero ya. Sí, para que tengan algo de alegría en este curso. Bueno, esta es la entrada. Entonces, ya, si esta es la entrada, este es mi par diferencial PMOS. Aquí tenemos la fuente de cola, PMOS, perfecto. Aquí tenemos el espejo de corriente de carga. La carga es un espejo de corriente, por lo tanto la salida está acá. De mi salida, y esto sería entonces mi primera etapa.
Etapa uno. ¿Qué será esto? Podría ser un espejo de Es un corriente. espejo de corriente, ¿cierto? Este de aquí es la fuente de corriente de polarización. Está generando un VGS acá. Este VGS es copiado acá. Por lo tanto, este es el que me da el VGS para la cola. Ah, y me está copiando el VGS acá. O sea, este también es una fuente de corriente fija. Esto es una carga activa. ¿Y qué será esto entonces? La salida de la primera etapa va a la tierra es común, perdón, la fuente va al común que es tierra. Entonces, entonces esto de aquí es la segunda etapa. Estoy reciclando el texto. Esta es la etapa 2. La etapa 2 es un CS con carga activa. Listo. ¿Qué será esto? El capacitor de compensación. Perfecto, que va entre la salida de la primera etapa y la salida de la segunda, o entre la entrada de la segunda y la salida de la segunda. Es el capacitor de compensación, que por efecto Miller se ve, se ve más grande. Oye, es útil saber Miller, se ve más grande aquí. O sea, mueve el polo de este nodo más abajo y desplaza el polo de este nodo más arriba. Podríamos haber usado también resistor de anulación si fuera necesario. Ya, súper. Y este, claro, ustedes lo pueden conectar con VDD y tierra. El problema es si lo conectan con VDD y tierra, y si quieren alimentarlo, vamos a asumir que esto está conectado en VDD y tierra, y quieren conectarlo de esta forma, ahí hay un problema, porque el modo común de entrada estaría llegando hasta tierra. Sí, eso no es un problema. Pero si mi entrada, mi salida tendría que ser negativa. Si mi entrada es positiva, mi salida tiene que ser negativa. Y no puedo tener salidas negativas si es que este está conectado a tierra. Entonces uno puede conectar este a menos VSS, esto a más VDD, y eso funciona. Funciona como un OPAMP. Ya es un OPAMP. Esto es un OPAMP rudimentario, pero es un OPAMP. Y aquí está alimentado con más VDD y menos VSS. En vez de 0 a 5 lo alimentamos con más 2,5 menos 2,5. Pregunta, ¿cómo es el desnivel sistemático aquí? Esta es una pregunta. Esta lámina es complicada, requiere un poco de atención. Em, ¿Cómo defino el offset de partida? A ver, digamos que tengo mi amplificador. Conecto mis dos entradas a tierra. Este está conectado a VDD, este está conectado a menos VSS. Conecto mis dos entradas a tierra. ¿Dónde debería estar la salida? En cero. Vamos a poner 0 volts. Eso es lo ideal para mí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a hacer eso mismo. Vamos a tener más VDD, digamos 2,5, menos VSS, menos 2,5. Conecto mi entrada a tierra y miremos dónde está la salida. Entonces vamos a hacer este truco aquí. Si yo conecto mis dos entradas a tierra, este voltaje va a hacer algo. Este es el voltaje de salida de la primera etapa. Va a hacer alguna cosa que no sabemos cuánto es. Pero da lo mismo. Va a estar en algún punto. Y después tenemos la segunda etapa. Y en la segunda etapa yo tengo que meterle un voltaje acá para que la salida sea tierra. Porque la segunda etapa es un CS con carga activa que tiene una función de transferencia TDI
a BO. Cuando BI es muy chico, BO está pegado a BD. Ah, no, perdón, BI a BO. Va a estar pegado a BD y en algún momento va a bajar y va a quedar en menos BSS. Entonces, lo que yo tengo que hacer, esto es de la segunda etapa, lo que yo tengo que hacer es que este voltaje VI de la segunda etapa, necesario para que la salida esté justo en cero, tendría que ser el voltaje de salida de la primera etapa cuando mis entradas son cero. ¿Quién me asegura eso? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, cuando yo conecto estas dos cosas, el voltaje de salida no va a ser necesariamente cero. Entonces, lo que dice esta lámina es, no va a haber desnivel si es que la corriente de la rama de salida está balanceada, o sea, estoy en V de menos V, estoy en la mitad de este rango, cuando VGS6 es igual a VGS3. Este es medio raro, pero este es VGS3. ¿Por qué es VGS3? Claro, porque si estos todos son tierra, todos son iguales, este par diferencial está balanceado. Está balanceado, esto es VGS3 y esto es VGS3. Esto es VGS3, por lo tanto, este también es VGS3. Entonces, cuando VGS6 igual VGS3. Pero si el VGS6, que produce una salida en la mitad del rango, es distinto al VGS3 que ocurre aquí cuando las dos entradas son iguales, entonces va a haber un desnivel. Y ese desnivel es el offset de los op-amps. El offset que nosotros en electrónica le sumamos un offset aquí, eh, podemos sumarlo, sí, está lo mismo. Ese offset es un offset sistemático que está hecho porque hice mal mi amplificador. No es que lo haya hecho mal, en realidad es muy difícil hacer que se dé esta condición justa. Y ese offset sistemático, referido a la entrada, y digo sistemático porque si uno lo simula en Spice va a aparecer. Existe otro tipo de offset, que es, por ejemplo, porque estos dos transistores quedaron poquito distintos en el layout, o aunque quedaron iguales al fabricarlos, se ven un poquito distintos. Entonces ese otro offset, y ese es un offset aleatorio. El offset aleatorio, porque estos dos por disparidad. Entonces el offset aleatorio tiene que ver con la disparidad o mismatch. En cambio, el offset sistemático, si yo fabrico todos los transistores perfectos, igual voy a tener ese offset. Y ese offset, ups, y ese offset sistemático al final eh, es, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, VGS6 necesario para balancear mi salida, menos VGS3 cuando mi entrada son cero, partido por la ganancia de la primera etapa. O sea, estoy refiriendo esa diferencia, lo que estoy diciendo aquí es, mira, es el voltaje necesario para que la salida esté balanceada. Y ese voltaje necesario aquí, yo lo puedo referir a la primera etapa dividiéndolo por la ganancia de la primera etapa. Entonces, lo refiero a la entrada de mi primera etapa y lo pongo aquí. Y AB1 es la ganancia de la primera etapa. Entonces ahí ya sabemos de dónde sale esta especificación de un offset sistemático que tienen algunos OPAMs. Ok, hacemos otro tema. Etapas de salida. Profe, yo Lo- tengo una duda cortita. Dale, dale. Es que no me queda muy claro de dónde sale una ganancia de la etapa uno si tenemos las entradas conectadas a tierra. ¿Qué es lo que está produciendo esa ganancia? En realidad las entradas fueron conectadas a tierra
para probar el offset. O sea, lo que hicimos aquí, este experimento, lo que busca es, en el fondo, decir, mira, yo quiero calcular mi offset. Entonces, voy a tirar mi entrada a tierra. Las tiré a tierra, este igual tiene ganancia. Y al tirar esta entrada a tierra aparece esto es distinto de cero. Probablemente esto va a quedar en un riel si tiro mi entrada a tierra. Va a quedar en un riel por culpa del offset. Y lo que estoy haciendo es tratar de calcular ese offset y entenderlo como un defecto de mi diseño. Por eso es sistemático. Pero esto igual tiene ganancia. O sea, si yo aquí le aplico una entrada que no fuera a tierra, esto tendría ganancia. Entonces, el AB al final es la ganancia de esa primera etapa cuando conecto entradas arbitrarias. Que las conecte a tierra es un caso particular, obviamente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Ok, vamos con etapas de salida. Esta parte eh, de la materia, que también la vamos a ver muy por encima, lo que busca es, lo que busca esta etapa, esta parte de la materia, es agregarle el buffer aquí, acoplarle el buffer para tener finalmente un op-amp y no un OTA. O sea, esto de aquí es lo que nos permitiría manejar carga resistiva. Es la característica que distingue a un op-amp de un OTA. El OTA no está diseñado para manejar cargas resistivas porque pierde ganancia. Entonces vamos a ver alternativas para que no pierda ganancia. Entonces, las etapas de salida son necesarias para manejar cargas resistivas con R bajo. Bajo de 1 kilo, por ejemplo. 1 kilo es una resistencia muy baja en el contexto de circuitos integrados. Por ejemplo, ¿por qué podría necesitar esto? Por filtro de RC continuo, por filtro integrado en el chip, por carga resistiva fuera del chip. O sea, si yo tengo un chip que es un op-amp y quiero conectarlo con realimentación, voy a necesitar manejar esa carga resistiva. Para excitar líneas, por ejemplo, Ethernet, ADSL, ISDN, LVDS, este es súper común, que no lo han escuchado, no es un estándar de estos como de estos que maneja el público en general, pero LVDS es súper importante. Esto es Low Voltage Differential Signaling, se usa mucho en comunicación entre chips. eh, y claro, bueno, solución ahí puede ser usar un OTA más un seguidor de voltaje. Entonces yo tengo un OTA y le conecto a la salida un seguidor de voltaje que podría ser algo así. O podría ser algo así. Pero claro, si hago esto, voy a tener un problema de excursión de salida. Si hago el otro, también voy a tener problema de excursión de salida y voy a quemar más potencia. Otra opción es usar un OTA más una etapa SS de ganancia baja. O sea, hago un OTA y después le aplico esto. Podría ser. Y podría ser una etapa de CS que tenga una ganancia relativamente baja, cosa que si le pongo una carga resistiva acá, la ganancia de esto sea como 1. No voy a perder la ganancia del otro. Y ahí, claro, necesitaría para una resistencia de 50 ohm, estoy diciendo una resistencia súper baja, voy a necesitar 20 milisiemens, y 20 milisiemens a 20 milisiemens, eh, perdón, a 10 milisiemens por miliamper, me da 2 miliamperes de corriente, o sea, necesito
tremenda corriente acá para poder manejar esa carga. Sí, eso es una opción. Problema de esto, claro, si vamos a realimentar todo esto, o sea, si esto es parte de mi realimentación, aquí ya tengo un polo adicional, entonces voy a tener que compensar aquí, y- pero puedo hacerlo. Y otra alternativa es usar etapas de salida más sofisticadas. O sea, aquí lo que estoy diciendo ya, voy a poner un amplificador a la salida y voy a perder toda la ganancia de ese amplificador por culpa de la resistencia, pero no importa. El problema de perder toda la ganancia es que dependiendo de la resistencia, voy a tener diferentes ganancias. Y si voy a poner esto en un lazo de realimentación, mi TDS va a depender de la resistencia. Entonces, si mi resistencia es muy grande, voy a tener un TDS grande y voy a tener problemas para compensar. Y sería raro decirle al usuario, mira, si usáis resistencias muy grandes, vaya a tener que compensar de alguna forma. Sería como, estaría como mal, ¿no? Habría que darle una tabla, mira, para este valor de resistencia, usa esta capacitancia de compensación externa. Como que ya pasamos esos tiempos. Entonces, no es tan buena idea. Y otra idea es usar etapas de salida más sofisticadas y vamos a verla a continuación. Esta es la nomenclatura en etapas de salida. Esto posiblemente ustedes lo conocen, aunque no lo saben. Porque eh, los aficionados al audio probablemente sí lo conocen. Los aficionados al audio profesional deben saber que existen amplificadores que dicen este es un amplificador de clase A, clase B o clase AB. Existe clase C también. Existen hartas clases. Yo no me las sé todas. Clase E. Sí, sí, hay varios. Y, y la gente que se dedica al audio las conoce muy bien. Clase A. ¿Qué es clase A? Un amplificador de clase A es aquel amplificador en que los dispositivos de salida conducen durante todo el ciclo de la onda sinusoidal. Estos son los menos eficientes que hay. O sea, los transistores están en región activa todo el rato, incluso si mi salida es cero. Imagínense un amplificador de audio en el que la entrada es cero, o sea, estoy amplificando silencio y mi etapa de salida sigue consumiendo energía. Entonces, ahí ustedes se están imaginando ya, a ver, ¿cómo podría ser eso? Bueno, mejor voy a ponerle aquí fuente de corriente de carga, pongo y aquí lo voy a polarizar con un cierto voltaje y le pongo mi VI. Y si mi VI es cero, igual estoy quemando corriente en mi salida. Entonces, claro, esto sería una etapa de salida clase A. Estoy quemando potencia todo el tiempo. Y un ejemplo de etapa CD con polarización por fuente de corriente constante, que no es lo que dibujé acá, pero no importa. ¿Qué es clase B? Clase B, esto es como una definición muy de especificación. El dispositivo de salida conduce solamente por el 50% del ciclo de la onda sinusoidal. ¿Cómo? O sea, si clase B, esto aquí es clase B, y esta es clase A, esta es clase B. Em, entonces, conduce por la mitad del ciclo, entonces la onda sinusoidal queda súper, súper fea.
claro, pero yo puedo ingeniármelas para que la mitad de los transistores conduzca durante la mitad del ciclo y otra mitad de transistores conduzca durante la otra mitad del ciclo. Entonces uno puede hacer esto. Y cuando estoy en cero, claro, ahí pasan cosas raras. Por ejemplo, si estoy amplificando una señal eh, bipolar, voy a tener problemas en los cruces por cero. Eso es típico que pasa aquí, que al cruzar por cero ahí, y después aquí tengo para otro lado, y aquí tengo para arriba, y aquí tengo para abajo. Entonces, queda feo, como que no queda una onda perfecta, que es lo que tendríamos idealmente, sino que tiene el cruzar por cero tiene este problema. Ok, eso es lo que pasa en los clase B. Por ejemplo, un seguidor de fuente vemos configurado espalda con espalda. ¿Cómo sería eso? Bueno, nosotros teníamos DDD, pongo un NMOS, pongo un PMOS acá, y estos los conecto de esta forma. Este le vamos a poner menos VSS. No, no, pero mm, aquí en realidad no estoy, si mi entrada es cero, no estoy encendiendo ninguno de los dos. Necesito aquí un VGS para encender este. Entonces, lo que tendría que hacer es ponerle una fuente aquí. Y tiene que ser justo la fuente necesaria para que aquí aparezca el VGS cuando aquí tengo cero. Entonces, tendría que ponerle aquí un VGS de fuente, una fuente de VGS. Y aquí otra fuente de VGS. Entonces, ahí voy a tener recién un clase B, donde este transistor va a amplificar la mitad superior del ciclo y este transistor va a amplificar la mitad inferior del ciclo. Eso puede ser. No hay corriente de C durante los cruces por cero. Entonces, eso es lo que caracteriza que esto sea clase B. Después está el clase AB. Clase AB es que los dispositivos de salida conducen por un tiempo mayor al 50 y menor que el 100% del ciclo. O sea, por ejemplo, yo podría agarrar estos voltajes, estos VGS, y hacer que sean un poquito más grandes de lo que necesito. Entonces voy a encender este y al mismo tiempo voy a encender este. Entonces este transistor va a conducir por más de un 50% del ciclo. Y este transistor también va a conducir por más de un 50%. O sea, en este otro voy a tener corriente todo el rato, a menos que me vaya a voltajes muy positivos, muy negativos. No, a ver, ¿qué estoy haciendo? Claro, a menos que me vaya a voltajes muy positivos. Ahí estoy apagando este transistor. Em, claro. Otro ejemplo, un inversor. Un dispositivo clase AB, un inversor. A ver, ¿cómo es eso? Un inversor lógico es también un amplificador. Vamos a poner esto en menos VSS. Esto es un amplificador. Sí, pues un amplificador, porque si yo dibujo la curva de transferencia estática, ya me equivoqué. Cuando VI es menos VSS, sí, este debía haberlo puesto ya. Cuando VI es menos VSS, mi salida va a ser VDD.
En alguna parte aquí esto baja. Claro, entonces esto es un amplificador. Y es un súper buen amplificador. ¿Qué ganancia tiene este amplificador? A ver, ayuda. ¿Qué ganancia tiene? ¿Cómo se vería el modelo de pequeña señal? A ver, tengo BI. ¿Es necesario dibujarlo? ¿No? Dibujemos. Tengo BI y tengo GMN por BI y tengo el RON. ¿Y cómo se ve el PEMOS? Porque no es una carga activa. El PEMOS queda en paralelo con este. Quedan los dos en paralelo. Entonces voy a sumar los GM. Voy a tener GMN más GMP por VI. En la salida voy a tener RON paralelo ROP. O sea, un súper buen amplificador. ¿Y por qué no usamos este amplificador entonces? ¿Por qué llevo el curso entero mostrando amplificadores complicados cuando el más simple es el que mejor funciona? No entiendo. ¿Alguna idea? No, no hay idea. Porque disipa mucha potencia, podría ser. Disipa mucha potencia. ¿Quién se ganó esa décima? Yo, Matías. Buena, Matías. Voy a anotarte esa décima, Matías. Voy a recordarlo. Si no lo recuerdo, mándame un correo, pero en general me acuerdo. Entonces, tengo BI y tengo la corriente. Y la corriente, si BI es cero, si BI es menos VSS, este está apagado, este está encendido, pero no hay corriente. Ya la corriente ocurre solo cuando los dos están encendidos, y eso ocurre más o menos en la mitad. Entonces, aquí no hay corriente y por aquí sube la corriente y después baja. Y esa corriente no la limita a nadie. Esto es el problema de cuando dos transistores están encendidos al mismo tiempo, que en, eh, en la industria le llaman contention. Es como una contención, es una pelea entre dos transistores. Y eso ocurre cuando estoy en la mitad del rango. Entonces nadie me limita la corriente. Ese es el problema de esta etapa, que nadie limita la corriente, pero yo perfectamente, esto se usa, esto no es un invento mío. Esto no es un invento mío. Ya, ahí tengo un transistor. Tengo un par de transistores implementando un inversor lógico. Y bueno, el otro problema de esto es que, claro, yo tengo que tener mi entrada súper bien definida aquí como en la mitad, para que tenga ganancia, porque si mi entrada estuviera acá, la ganancia sería cero, y si mi entrada estuviera acá, la ganancia sería cero. Entonces hay que buscarle el punto para que la ganancia sea la máxima. Y esto se usa, ¿eh? Si esta es la curva de transferencia estática, VI, esto lo voy a alimentar con VDD y con tierra. Esta es la curva de transferencia estática, este es VI, este es VO. Esta es la curva de transferencia estática de mi inversor lógico. Y yo podría hacer un truco para que mi entrada sea justo la que yo necesito para polarizar ahí. Y ese truco se hace, existe. Hay gente que hace amplificadores de esta forma. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero conectemos VI con VO. ¿Cómo los voy a conectar? Con un switch. Al conectar VI igual VO, me pongo en esa parte de la curva y caigo justo ahí. Entonces, al aplicar VI igual VO, tengo
eh, tengo ese punto de operación. Se los conecto, de igual veo, perfecto. ¿Y qué voy a hacer? Tengo mi entrada y voy a ponerle un capacitor aquí. ¿Para qué hago ese capacitor? Bueno, porque ese capacitor va a quedar cargado con el voltaje necesario para que al aplicar mi entrada, mi salida esté ahí. Luego yo abro esto y pequeñas variaciones aquí producen grandes variaciones acá porque estoy justo en el punto de máxima ganancia. Entonces, esto se usa. Yo lo he visto en paper. Sí. Pero claro, tengo que estar refrescándole el punto de operación a cada rato, y abriendo y cerrando ese switch. Esta es otra forma de usar capacitores conmutados para ajustar un voltaje. Ya. Oye, hablé harto de estas cosas y como que sí, hay harto tema aquí. Pero bueno, esto sería entonces un inversor simple. Un inversor simple perfectamente es un dispositivo de salida clase AB, donde cada transistor conduce más del tiempo, más de la mitad del tiempo. Problema, como nos decía Matías, ¿cómo establecemos la corriente DC en el cruce por cero? Eso es un problema. Entonces, yo podría aquí, por ejemplo, en este inversor lógico, podría ponerle un voltaje aquí adicional. No sé por qué dibujé esos puntitos. Y aquí podría ponerle otro voltaje adicional. ¿Qué efecto tendría eso? Eh, ¿Qué efecto tendría? A ver. Que claro, Que conducirían por un poco más de tiempo, ¿no? por un poco más o por un poco menos. Recuerda que el voltaje del PMOS, perdón, es este. El voltaje del NMOS es este. Entonces, si yo le estoy bajando el voltaje, Ah, claro, es al revés. conduciría por menos. O sea, la corriente máxima la estaríamos bajando. Eso estaríamos haciendo. A medida que yo aumento este voltaje, estoy bajando la corriente. Pero claro, va por ahí la cosa. Entonces yo podría usar ese ajuste, ese voltaje extra que le puse ahí, podría usarlo como un ajuste. Sí, necesito establecer la corriente DC y necesitaría algún tipo de realimentación local o global para reducir efectos de no linealidad, lo cual no es un problema, siempre lo hace. Ya. Esta es clase C, que es más eficiente. Uno puede calcular eficiencia, no recuerdo los números, no los recuerdo, pero es súper fácil calcular cuál es la eficiencia máxima de un clase. No recuerdo cuánto es. Si quieren lo buscan, mientras tanto. Pero creo que era 27%. Saben que yo lo veo. Eh, Creo que era como un 27%. Voy a buscar class A max efficiency. 20 la máxima eficiencia del clase A está en 25% si se aplica polarización resistiva y 50% si se usa polarización inductiva. Claro, eso es para etapas de RF. Clase C logra más eficiencia. Y así, al final, la topología no es lo que me da qué clase de amplificador es, porque yo puedo tener la misma topología y cambiarle este voltaje y puedo pasar de clase A, B, a B, C. Y claro, el amplificador de clase B realmente como que no existe, porque, porque justo un 50%, ¿no? Como que nunca lo voy a chuntar justo al 50%. Entonces, en realidad, en la práctica, los clases B son clase A, B. Aquí hay algunas referencias en etapas de salida y nos vamos a meter con un poquito más de detalle en etapas de salida clase AB, que son las que vamos a ver en esta parte del curso.
Hasta el momento, todos los amplificadores que hemos visto en este curso, todos son clase A, porque todos conducen durante todo el ciclo. Clase B no vamos a mirar porque no existen. Que sea 50% es como imposible. Vamos a mirar ahora clase AB, en que conduce por un poco más del 50 y por menos del 100% del ciclo. Y la gracia de clase AB es que es más eficiente que clase A, que cuando mi entrada es cero, mi salida, mi etapa de amplificación no está consumiendo mucha corriente. Entonces eso es lo que vamos a apuntar, a aprender una eh, etapa de salida que no conduce durante todo el ciclo. Y de nuevo, no es que haya una topología que sea clase A y una topología que sea clase B y una topología distinta que sea clase AB. No existe eso. Es la misma topología, pero dependiendo de cómo yo la polarizo, funciona por más de la mitad del ciclo, por la mitad del ciclo o por menos de la mitad del ciclo, o por todo el ciclo. Oye, ¿qué es un clase D? ¿Alguien sabe lo que es un clase D? Sé que no es parte de la materia, pero a mí a veces me gusta preguntar cosas distintas en el control. A ver, lo voy a buscar porque no estoy seguro. Sí, creo que sé, pero no me acuerdo. Clase D. Sí, sí, este es el que... Clase D. Sí, perdón que haga esto, pero no quiero meter las patas. Ya, sí, el clase D es el que me acordaba. El clase D tiene eficiencia, cáchense esta, del 100%. Sí, el clase D tiene una eficiencia del 100%, porque el clase D se ve parecido a esto. Digamos que quiero manejar un amplificador, digamos, un parlante. Entonces voy a poner aquí el parlante. Y mi clase D va a encender y va a apagar el parlante para un semiciclo positivo con estos switches, que los voy a dibujar con un triángulo. Y va a encender y apagar para un semiciclo negativo usando estos otros switches que los voy a poner como un cuadro. Entonces, los switches conducen, si tienen una, eh, una resistencia equivalente nula o muy baja, entonces toda la potencia de VDD se la estoy transmitiendo al parlante. El problema es que estoy encendiendo y apagando este parlante todo el rato, y así no suenan las cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto suene bien? Si quiero meterle una señal sinusoidal, por ejemplo, ¿cómo le puedo meter una señal sinusoidal a algo que enciende y apaga? Filtrando. Filtrando, sí, vamos a filtrar a la salida de alguna forma. Pero ¿de qué otra forma? Pero ¿cómo le meto eso? Porque al final lo que tengo que hacer es encender y apagar switch. ¿Cómo enciendo y apago switch? Quizás con una PWM. Ajá, PWM, por ahí va la cosa. Entonces yo enciendo y apago esto modulándolo primero con una PWM. O sea, tengo que modular esta sinusoidal con una PWM. Y al modularla, perdonen el dibujo, pero va a quedar una cosa así. Cuando esto está en cero, la PWM tiene un ciclo de trabajo un 50%. Cuando estoy subiendo, voy a tener un ciclo de trabajo más grande.
Y cuando estoy bajando, voy a tener un ciclo de trabajo más chico. Y eso es una PWM que más o menos podría producir una sinusoidal si la filtro. Entonces, con esta PWM, encendiendo y apagando, y claro, poniéndole aquí algún filtro para que mantenga ese valor, yo puedo tener salidas de audio clase D. Las salidas de audio de los teléfonos celulares, que es mi banda favorita, eh, las salidas de audio de los teléfonos celulares, de los computadores, son todas clase D. Y la razón es que son más eficientes, hacen que la batería dure más. Entonces pueden tener parlantes que suenan súper fuerte sin drenar las baterías. Si fueran clase A, estarían todo el rato consumiendo energía. No son clase A por esa razón. El problema de clase D es que necesita un procesamiento de señal. Necesito codificar esto como PWM. Eso lo puedo hacer en forma digital. Entonces, y son amplificadores no lineales. Nosotros estamos viendo en este curso amplificadores lineales. Entonces no vamos a ver clase B. Pero es bueno saber que existen y es bueno saber que para una entrevista de trabajo o algo, ustedes conozcan al menos el concepto. Ok, ¿cómo es la etapa de salida clase A a B? Lo que vamos a hacer como etapa de salida clase A a B es exactamente esto. Vamos a usar una especie de inversor lógico. No es un inversor lógico. En realidad es un amplificador que tiene transistores NMOS y PMOS, ambos. Y bueno, la gente de circuito digital lo usa como inversor lógico, pero nosotros lo vamos a usar como amplificador. Y le vamos a agregar una fuente aquí, y esa fuente las vamos a poder ajustar de alguna forma para establecer el punto de máxima corriente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este es nuestro inversor lógico de salida. Y aquí le estamos agregando esto que está aquí, que va a establecer el voltaje DC de polarización de mis transistores M25 y M26. Entonces aquí es donde ustedes empiezan a temblar. Dice M26, o sea, este circuito tiene 26 transistores. Yo estoy mostrando solamente un pedacito. Sí, léanse el paper de Hogerforce. Este es de GM constante, este de aquí tiene, hay varios, hay varios de estos, pero bueno. Ya, no tiemblen, no se asusten, esto se ve por partes. Esto que está acá, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy inyectándole corriente que viene de una etapa anterior. Y esas corrientes que le inyecto van a establecer de alguna forma la diferencia de voltaje respecto de mi punto de operación. Supongamos que estas corrientes fueran cero. Esta es cero y esta es cero. Entonces aquí lo que queda, no, esta no es cero porque perdón, son polarización. Lo que queda aquí es lo que se llama, el nombre este no lo inventé yo, me disculpo porque es un nombre muy raro. Yo creo que un nombre que alguien inventó para poner en un paper y, y por eso al final quedó como tal. Loop translineal. ¿Qué nombre tan raro? Translinear loop. Súper raro, pero mejor explico el concepto porque como loop translineal es muy raro. El concepto es muy simple. El concepto es ridículamente simple. El concepto es el siguiente. Yo quiero establecer voltajes aquí de manera que cuando mi entrada es cero, este esté un poquito encendido y este esté un poquito encendido.
Entonces yo quiero establecer esos voltajes para que la corriente no se dispare, porque si estuvieran los dos encendidos la corriente se dispara. Cada vez que paso por VDD medio, aquí la corriente del inversor lógico es gigante. Es lo que se llama, y esto tal vez no lo han escuchado antes, y se los doy y lo voy a anotar porque lo puedo preguntar en un control. Shoot through current, que también en otros contextos le llaman crowbar current, que es como la corriente que pasa si es que encienden dos transistores al mismo tiempo, que es la corriente directa de VDD a tierra. Pero parece que en la industria se usa más este concepto de shoot through current, porque encendí los dos al mismo tiempo. Entonces lo que yo quiero es que esa corriente esté limitada. ¿Y cómo la limito? Bueno, bajando el VGS de este y bajando el VGS de este. ¿Y cómo bajo esos VGS? Poniéndole fuentes ideales ahí. Pero no tengo fuentes ideales, no puedo ponerle batería. Entonces lo que hacemos es este loop translineal que cumple exactamente con ese propósito. Entonces el loop translineal funciona de la siguiente forma. Digamos que yo quiero un VGS determinado aquí, cuando mi entrada está en la mitad de los rieles. Vamos a mirarlo para el NMOS. El PMOS es lo mismo, pero al revés. Entonces yo quiero un VGS determinado. Digamos que quiero un VGS de, no sé, digamos que es de 1 volt, para que la salida esté en un cierto. Y así tengo una corriente. No quiero un VGS de 2,5, quiero un VGS de 1 volt. Porque claro, si estoy en la mitad del rango y tuviera esto, mi VGS aquí sería 2,5, es mucho. Entonces le voy a agregar una fuentecita aquí para bajar ese VGS, digamos, a 1 volt. Entonces voy a bajarlo a 1 volt. ¿Cómo lo bajo a 1 volt? Bueno, le puedo poner unas fuentes de 1,5 volts. Entonces le pongo aquí una fuente de 1,5, 1,5. Pero ¿qué pasa si este 5 volts en realidad fuera 4 volts? Entonces tendría que reajustar mi fuente. No sirve. Entonces lo que vamos a hacer es este loop translineal que resuelve ese problema. Entonces, digamos que quiero establecer ese VGS. ¿Cómo lo hago? Bueno, pongo dos transistores aquí como diodo con el mismo VGS que quisiera tener. Entonces, aquí aparece VGS, aquí aparece VGS. Entonces, este nodo que está acá está a 2 VGS respecto de tierra. ¿Cómo polarizo esto? Claro, con una fuente de corriente ideal no hay problema. Estas son fuentes de corriente ideal. 2 VGS. Y este gallo, M19, está polarizado con la misma corriente, por lo tanto va a tener un VGS menos. Entonces, si sumo 2 VGS y le quito un VGS, este nodo va a estar a VGS, que es justo el VGS que quería para ese transistor. Estupendo. Y ahora si yo le inyecto corriente a esto, desde mi etapa 1, y perdón, la parte PMOS funciona exactamente igual, es un espejo respecto a la parte NMOS. Si yo le inyecto corriente, estos dos transistores se van a mover para arriba y para abajo. Y eso va a provocar que mi entrada entera se mueva para arriba y para abajo. Y esto así funciona como un loop translineal que regula, que fija el voltaje VGS cuando mi entrada es cero. ¿Qué pasa con las corrientes de salida? Y esto es muy lindo. Las corrientes de salida funcionan de esta forma. Si miramos M26 y M25, M25 es el PMOS, M26 es el NMOS. Los PMOS tienen corrientes de Drene negativas, los NMOS tienen corrientes de Drene positivas. Entonces está dibujado de esta forma. El NMOS va a tener cierta corriente que va a depender de mi corriente de entrada, donde esta es mi corriente de entrada, y va a agarrar esta parte del ciclo. Y cuando llego a esta parte del ciclo, la corriente del NMOS es casi cero, pero no es cero. Nunca se apaga.
pero baja sustancialmente su corriente. Y el PEMOS pasa lo mismo. Nunca se apaga, baja sustancialmente su corriente. ¿Es malo apagar transistores? En general, en la vida es malo apagar transistores cuando quiero operarlos rápidamente, porque si apago un transistor, después cuesta volver a encenderlo. No es que cueste mucho, pero requiero que cargas entren al canal y eso toma un tiempo pequeño, pero un tiempo no cero. Entonces, lo peor que uno puede hacer si quiere operar un transistor rápidamente es apagarlo. Lo que hay que hacer es casi apagarlo. Entonces, la corriente DC es establecida a través de razones entre tamaño de transistores. Esto puede manejar carga y funciona espectacularmente bien. Lo lindo de esto es que como que no hay que diseñarlo porque ya está diseñado. Todos, todos los NMOS tienen el mismo GM partido por ID, mismo VOB, mismo VGS. Todos los PMOS tienen su mismo GM partido por ID, VOB, VGS. Todo lo que tienen que hacer es definir al final qué corriente quieren por acá. Y estos, claro, estos de aquí van a ser más chicos, van a ser, no sé, un décimo de eso. Y esto funciona súper bien, léanse el paper. Y esto ya es un op-amp completo, y yo miro esto y me espanto, pero parece que no es tan difícil de entender. ¿Qué será esto que está acá? Mejor lo voy a dibujar así. El par diferencial. Par diferencial en EMOS. ¿Y esto? Lo mismo, pero para Para temas. PEMOS. ¿No? O sea, aquí tenemos dos pares diferenciales y esto es lo que me permite tener rango de entrada de riel a riel. Claro, después tienen que leerse esto de GM constante y léanse ese paper que es súper, súper importante. ¿Qué viene acá? Bueno, estos van conectados acá, los voy a ayudar un poco, estos están plegando también, o sea, esos son plegadores. Pero ojo, aquí hay una conexión de la salida o de la semisalida aquí como espejo de corriente. O sea, esto se parece un poco a esto, ¿o no? O sea, lo que estoy haciendo con ese truco es convertir algo que podría ser totalmente diferencial a algo single-ended. O sea, esto de aquí, esta primera etapa, tiene salida single-ended. Está cascodeada. Estos dos están cascodeando a mi plegador y a mi par diferencial. Estos dos de aquí están cascodeando a lo mismo, al plegador y al par diferencial, pero al hacer esta conexión tengo salida single-ended y ya no tengo salida diferencial. Mm, interesante. Que esto me hizo preguntarme otra cosa. ¿Necesito realimentación de modo común aquí? Lo anoto ahí Pareciera que grande para no, acordarme. No, ¿por qué no? porque no tenemos modo común de salida. Al No hay final, modo ¿cómo común va de a ser salida. single-ended? Ya, ¿y quién se encarga de que esto no quede pegado a un riel arriba o al riel de abajo? Esto es una pregunta para provocar. Voy a hacerlo un poquito más evidente aquí, ¿ah? ¿Quién me establece el voltaje de salida?
Si igual tengo realimentación, solo que no necesito la realimentación de modo común porque, como tú bien dices, tengo salida single end. Pero ¿quién me asegura que esto no quede pegado a un riel? Es la realimentación. Es la realimentación del OPAMP. Eso es lo que hace que este nodo esté exactamente donde yo quiero que esté. O sea, los amplificadores de alta ganancia igual necesitan realimentación para llegar a alguna parte, porque si no van a quedar pegados en algún riel. ¿Y cómo logro que lleguen a alguna parte? Con realimentación. No necesito la realimentación de modo común porque porque no es diferencial. Pero igual hay una realimentación single-ended que está estableciendo el voltaje de salida aquí. Y si este fuera muy alto, esto se realimenta y lo baja un poquito para que quede justo donde yo quiero que esté. Por eso no necesitamos realimentación de modo común y sí necesitamos una realimentación que establezca la salida donde queremos, pero esa es la realimentación del OPAMP. Eso es lo que está haciendo la realimentación del OPAMP. Qué loco, eso lo dejo para que lo piensen. Ya, y estamos llegando aquí. Eh, ¿Qué viene acá? Bueno, aquí viene el loop translineal que se conecta por voltaje en este caso. Aquí tenemos capacitancias de compensación. Esta es una variante para bajo voltaje. No la vamos a ver mucho en detalle, pero la gracia es que tiene transistores eh, que no tiene tantos transistores uno arriba de otro. Esto funciona muy bien para bajo voltaje. eh, y claro, al final este in de mi salida actúa sobre este y actúa a través de este espejo de corriente sobre este lado también. Esto es un amplificador operacional completo usando este concepto. Eh, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. El problema de los amplificadores operacionales de propósito general es la compensación. Y esto es lo que Weidlar resolvió de forma notable metiéndoles compensación interna. El diseñador de un OPAMP de propósito general no tiene idea cómo vamos a conectar ese OPAMP en la práctica. Y esto yo ya lo hablé hace un tiempo atrás y les conté que si uno agarra un amplificador que dice Unity Gain Stable y lo conecta y la cosa oscila, uno dice, me engañaron. Algunos OPAMPs están compensados para el peor caso. Esto es Unity Gain Stable. Es decir, configuración de realimentación con ganancia unitaria o equivalentemente para beta igual 1, que también dijimos que es el peor caso. Beta igual 1, recuerden que TDS lleva beta, o sea, mayor beta, mayor TDS. Y mientras más grande TDS, más lejos el omega C, y mientras más lejos el omega C, más difícil de compensar. Beta igual 1 es el peor caso. Ah, esto lo estoy preguntando en el control de hoy día. No lo pregunto así, pero hay una pregunta que se resuelve al tiro si es que ustedes piensan en el beta. Sí, bueno, da lo mismo. Usualmente un diseño muy conservador que desperdicia desempeño, ya que se requiere mucho menor compensación para factores de retorno menores. O sea, si beta es menor que 1, tengo que compensar menos. Y un OPAMP comercial está diseñado para beta igual 1, o sea, tiene mal desempeño. Algunos operacionales de propósito general tienen un pin para que ustedes compensen externamente. Eso termina la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Ya me pasé, perdón por el tiempo extra.